7:47 de la mañana, regresamos con nuestra tercera entrevista. Para ello le damos la bienvenida a nuestros estudios de primera página, Mercedes Malavé. Ella es doctora en comunicación institucional de la UCAP, profesora universitaria, también pertenece al Centro de Formación IFEDEC y al partido Unión y Progreso, que estuvo en las tarjetas para estas elecciones parlamentarias, un partido reciente, ¿no? La participación que tuvieron, igual que los candidatos, con 3 meses, y con el doctor Eduardo Fernández liderando también y apoyando esta tarjeta. Sí, tuvimos una organización que se levantó muy rápido. En 3 meses logramos tener candidatos en todo el país. Y hoy podemos decir que estamos satisfechos porque logramos validar una organización política nueva que no formaba parte de ese ecosistema que el gobierno fue creando justamente para obtener estos resultados, y poner a trabajar por el país, por la vía democrática, por la vía electoral, a un montón de personas que estaban en organizaciones o no validadas, o no activas, o que no se sentían identificados con las ofertas electorales que había. Esa tarea fue muy importante porque se hizo con el espíritu y la voluntariedad de las personas, no con recursos ni con regalías, se hizo con la voluntad política de unas personas que fueron capaces de levantar esa organización y esos resultados, esos votos, en medio de una pandemia, sin servicios básicos, sin gasolina, con unas limitaciones tremendas, con problemas económicos que todos estamos sufriendo y padeciendo muchísimo, y comprobando, viendo las necesidades espantosas que está atravesando el pueblo de Venezuela. Bien, y uno se pregunta, ¿qué les motiva, ¿no?, a participar en un proceso electoral donde quizá ya muchos anticipaban los resultados, poca participación de la oposición en medio de la división, la judicialización de los partidos y una ventaja del gran polo patriótico? ¿Qué les motiva en medio de estas circunstancias a seguir adelante con la candidatura de esta tarjeta? ¿Qué les motivó? Mira, nos motiva a creer en una estrategia realista de cambio político en Venezuela. En estos años, largos años, desde el 2005 hasta hoy, han pasado 15 años, hemos comprobado una y otra vez que la abstención no hace sino sostener en el poder a un gobierno que ya no lo sostiene nada, sino la fuerza institucional y la abstención, o sea, la deserción política de las personas. Desde el año 2010 la oposición empezó a crecer electoralmente, y ese crecimiento solo se detiene cuando llamas a la abstención. Cuando un grupo grande de líderes representativos de la oposición llama a la abstención. Pero además a eso se suma, a ese llamado se suma el estado de desafección, de tristeza, de desinterés, de apatía que experimenta la gente que ya no cree en el liderazgo político. Hay que volver a tejer esa relación entre el dirigente y el ciudadano. Y para eso una organización política perdona Rosa, una organización política que se proponga otra vez volver a levantar de abajo hacia arriba la fuerza política, la fuerza electoral, era para nosotros lo que nos motivaba a participar en este proceso. Claro, y ahora, ¿cómo lograrlo? Fíjate que me mencionas este tema y leía en las encuestas de Data-Análisis donde decía que el pueblo venezolano experimentaba desesperanza, tristeza, falta de credibilidad en los políticos, y todo ello, bueno, viene configurando los resultados que vimos el 6 de diciembre. Ustedes se presentan como una alternativa distintas, pero son un grupo pequeño, nuevo. Es decir, ¿cómo hacer para recuperar entonces esa confianza en la población venezolana, rescatar ese interés o creencia en la política cuando después de tantos años la gente se ha encontrado con promesas incumplidas? Así es, y creo que el secreto es que todos entendamos que no existen salidas mágicas ni salidas fortuitas, ni todo se tiene que construir. Es muy fácil destruir partidos políticos, intervenirlos, judicializarlos. Los mismos partidos del Gran Polo Patriótico sufrieron una inmensa derrota. Uno ve los resultados incluso del ganador, entre comillas, y no pueden estar contentos con ese resultado. El Gran Polo Patriótico como alianza no existe ya. Lo que existe es una base muy pequeña que sabemos perfectamente cómo se sostiene, ¿no? Con un control social sobre lo básico que tienen, comida, casa, carnet, etcétera, que es lo único que hay. Entonces, toda la población está huérfana de liderazgo. La única manera de recoger eso es volviendo a empezar un movimiento político con líderes que transmitan un mensaje claro, una organización que realmente
sea capaz de llegar según las formas de organización nuevas, modernas de los venezolanos, que se están organizando de una manera distinta, para mí mucho más sectorial, mucho más basada en intereses particulares, etcétera, y una estrategia electoral que nos permita capitalizar esa gran mayoría, orientarla hacia una expresión electoral, porque no tenemos otra manera de expresarnos, no podemos expresarnos mediante la protesta, prácticamente las protestas no convocan. Además hay una fuerte represión cuando la protesta empieza a tomar un tono como de violencia, de enfrentamiento. En cambio, la expresión electoral, que es la que le ha dado triunfos a la oposición en todos estos años, está abandonada, está porque la gente ya no cree que sea posible. Ahora bien, fíjate que hay una relación afectiva con el voto, emocional, más que racional. Sí. Cuando tú analizas racionalmente, uno dice, bueno, el desempeño de la oposición, el desempeño del liderazgo político opositor se ha construido por victorias electorales que, aunque no nos hayan dado la victoria final, que es la que todos queremos, el cambio de gobierno, se ha permitido a muchos líderes la proyección política, la proyección en la opinión pública, en las personas. Pero frente a eso se produjo hoy en día una reacción emotiva adversa. Entonces no permite hacer este razonamiento, es decir, tenemos que continuar por la única vía que nos ha dado logros, que nos ha dado liderazgos. ¿Por qué? Bueno, porque por esa misma cosa que reflejan las encuestas, la gente está desmotivada, la gente quiere una salida rápida ya, un cambio de la situación, y eso es muy peligroso, porque pone a las personas en una especie de limbo que terminan queriendo o pueden terminar aceptando cualquier liderazgo carismático, manipulador, emotivo, que conecte con esos sentimientos y que termine trayéndonos más populismo, más frustración, más desengaño. Bien, doctora Mercedes, ahora yo le pregunto, ¿por qué si racionalmente la oposición tiene estas cifras y que han tenido resultados positivos cuando participan en procesos electorales, a pesar de las circunstancias que conocemos, por qué el llamado de Guaidó fue a la abstención? Incluso veíamos que pues se atribuyen como una victoria quizá el hecho de la abstención en este proceso electoral a algunos sectores. ¿Y qué significa? ¿Qué sigue para esta oposición que ha llamado a no participar en el proceso de elecciones? ¿Cuál es el camino que están mostrando? Mira, el llamado a la abstención con 80% de rechazo del gobierno, yo francamente no lo entiendo. He oído muchas explicaciones, casi todas basadas en las condiciones, que no hay condiciones, que los rectores del CNE, y la verdad es que eso siempre ha sido así. Desde el 2005, cuando se llamó a la abstención, era precisamente por esas mismas características, estando el gobierno con una base de apoyo popular mucho más grande que la que tiene ahora. Entonces, francamente no lo entiendo. ¿Qué viene? Para mí viene la recuperación de la vía electoral. No veo otra alternativa. Vienen elecciones de gobernadores y de alcaldes. Guaidó llamó a la abstención y va a abandonar a los gobernadores y alcaldes de oposición que le quedan al país, que llegaron a esos cargos por la vía electoral. Los va a abandonar. Esos gobernadores, me imagino que organizarán a la gente para que los vuelva a elegir, o a ellos o a personas de su... De hecho, veíamos declaraciones de la gobernadora del Táchira, Lady Gómez, rechazando todo lo que ha sido el llamado de abstención y agradeciendo a aquellos que participaron en el proceso. Por cierto, siendo el estado Táchira uno de los que tuvo mayor abstención, pese a tener una gobernadora de oposición. Nosotros vamos a ir a una pausa y al regreso vamos a seguir analizando estos y otros datos aquí en Primera Página, así como las preguntas que tienen ustedes, nuestra audiencia. Etiqueta Primera Página, ya regresamos. Son las 7:59 de la mañana, continuamos en nuestro análisis en Primera Página con la doctora en comunicaciones Mercedes Malavé del partido Unión y Progreso. ¿Qué espera para Venezuela el año 2021 con una nueva Asamblea Nacional de mayoría del PSUV, con una minoría opositora? Vuelve también el tema del reconocimiento internacional a Juan Guaidó, el desconocimiento de estos mismos países a la nueva Asamblea Nacional. ¿Qué esperar? Además, en un año post-pandemia, en el caso de que ya las vacunaciones empiecen a prosperar, cada país centrado en su propia recuperación económica, es decir, en este escenario, ¿qué se puede esperar para Venezuela? Mira, Rosa, yo le auguro un pésimo desempeño a esta Asamblea Nacional. Le auguro un muy mal desempeño por varias razones. Primero, porque ahí no está representada la población de Venezuela en sus distintas tendencias y en sus aspiraciones, digamos, políticas actuales.
En segundo lugar, porque sabemos cómo cómo actúa la Asamblea Nacional Roja Rojita, ¿no? Empiezan a promulgar leyes ideológicas, persiguen, van a acentuar, me parece a mí, la persecución al liderazgo, a la disidencia, a los que piensan Pero hablaban distinto. ayer de diálogo. Pero eso, yo pienso que eso no va a continuar. Ahora lo que viene es una arremetida de más persecución. Como no van a poder resolver los problemas, como no van a poder resolver el tema de las sanciones, le van a echar la culpa a las sanciones y a todo el liderazgo político, y eso va a acentuar el tema de la persecución. Frente a ese comportamiento, la minoría opositora prácticamente no va a poder hacer nada. Ahora, hay una base de apoyo, 1.600.000, me parece a mí, de electores que escogieron la vía electoral para expresar su rechazo. Allí es donde está el camino. El camino de esos diputados de oposición que fueron electos es seguir construyendo esa mayoría electoral, pero para eso hace falta unidad, hace falta acuerdos, hace falta reconciliación. El Partido de Acción Democrática sacó más diputados, Sí. con una votación muy baja, pero tiene posibilidad de seguir creciendo electoralmente fuera de la Asamblea, recorriéndolo sin dejar de hacer activismo político, recorriendo los municipios, organizando el partido, reunificándolo, reconciliándolo, con las diferencias que tienen, tratando de recuperar la fuerza electoral, porque es la única vía que tenemos. En el Parlamento, sinceramente, no se va a poder hacer nada en cuanto a la recuperación del país, a la recuperación nacional. La misma ley antibloqueo. Es difícil ver a un diputado, incluso del chavismo, apoyando esa ley. Porque esa ley dice que toda la aplicación del proyecto antibloqueo no recae en la Asamblea Nacional, sino en un Consejo de Estado que ya sabemos quiénes son, los mismos, quizás algunos de los electos diputados, pero fuera de ese ámbito. Un Consejo de Gobierno, un Consejo de Estado. ¿No se espera ver entonces el tema de la Contraloría, de ministros además rindiendo cuentas dentro de la Asamblea Nacional? Absolutamente no, pero es que lo hemos visto ya. Mira, son cosas que tan parecidas a lo que hemos vivido en el 2005, con la Constituyente, en el mismo año 2010, donde la gente siente que camina en círculos, sin ver una salida, sin ver cambios, una diatriba constante entre oposición y gobierno. Hay un ¿A quién problema? favorece la oposición cada día más diezmada en sus posibilidades económicas, el tema de la dolarización? Es decir, ¿cuál es la vía, ¿no?, en este escenario? Hay un problema de fondo, quizás un poquito más teórico, vamos a decir, que yo quisiera aprovechar este espacio para transmitirlo a la gente. La política, el fin de la política es el bien común, es generar condiciones de vida para todas las personas. Es un oficio que se ocupa de lo público, de lo común, de lo que nos es común. ¿Y qué es lo que nos es común? El bien común, o sea, las condiciones de bienestar. Hemos reducido la política a la obtención del poder, aunque sea una migaja, aunque sea una migajita. Y eso es la conducta generalizada. Y la obtención del poder lo hemos reducido a control, dominación, sometimiento, chantaje. Esa relación entre política, poder, alejada del bien común, no permite, perdona que me extienda un poquito, no permite conseguir una solución a los problemas apremiantes de la gente. Más bien nos mete en una espiral de destrucción, como tú dices, en el círculo. ¿Cuál es el círculo? El círculo es la política divorciada del bien común, simplemente en unas dinámicas de obtención del poder para dominar, controlar, manipular. Entonces, hasta que no entendamos todos los venezolanos, independientemente de la ideología que tengamos, que la política, el fin de la política es el bien común, es permitir negociaciones, acuerdos, diálogos, discusiones que orienten al país hacia una vía de recuperación, de sanación, de reconciliación, de pacificación nacional, pues seguiremos en este círculo como el judío errante dando vuelta y vuelta en el mismo desierto. ¿Será posible recuperar ese camino? El 2021 también viene otro proceso de elecciones, es decir, ¿seguirá la oposición en esta misma vía dividida? ¿Qué lecturas puede quedar para la oposición venezolana ante estos resultados del 6 de diciembre y el camino que queda por trazar en una época post-pandemia? Mira, hace falta voluntad política, hace falta rectificación de errores, más que de palabras o de modo demagógico, en las obras, en las acciones es que se comprueba verdaderamente la voluntad de cambio, la voluntad política. Tiene que haber un grupo de personas
un movimiento de movimientos, un grupo de ciudadanos que se decidan a participar en política de manera real, no virtual, ni demagógica, ni mucho menos utilizando el poder para dominar, que se proponga la salvación de Venezuela, la reconstrucción del país, llamando al acuerdo, llamando a la reconciliación, llamando a la paz, pero y comportándose de acuerdo a esos fines, a ese planteamiento. Yo tengo fe, mira, ha habido países que han pasado por situaciones iguales y peores, hay que decirlo, iguales y peores que las de Venezuela, y han logrado sus propios conciudadanos, sus propios nativos, vamos a decir, recuperar la vía de la política, de la salvación nacional, superar situaciones de violencia tremenda, sin necesidad de grandes intervenciones, digamos, o de cosas mágicas o de demasiados años. Lo han logrado hacer en relativamente poco tiempo, ¿no? Bien, el Ejecutivo en estos días comentaba que habían tenido mesas de trabajo con Consecomercio, sectores de la vida comercial, cámaras de comercio, empresas privadas. También hemos visto, por otro lado, quizá Fedecámaras teniendo también encuentros con distintas voces. ¿Crees que por allí se ha ido adelantando algo? ¿Hay un camino que quizás se está formando? Sí creo, sí lo creo. Creo que el papel de Fedecámaras, de Consecomercio, de la Iglesia también, llamando tanto a la reconciliación, a la moderación, al encuentro de los venezolanos, es importantísimo. Creo que el nuevo liderazgo va a ser también muy sectorial. Ha pasado en otros países que la organización de las organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, distintas confederaciones, colegios, bueno, hay sobrerepresentación aquí de cualquier cantidad de cosas a las que uno se puede sumar, van a jugar un papel protagónico en esa recuperación del ánimo de la población, de ese 62% que no quiere saber nada de la política porque está decepcionada y triste, rabiosa, pues le tienen que llegar mediante organizaciones de la sociedad civil que permitan orientar la política hacia el bien común. Esas organizaciones, esa Fedecámara, ¿por qué Fedecámara? ¿Por qué la Iglesia se reúne y es aceptada y puede hablar? Bueno, porque en ellos se ve un deseo de mejorar la situación del país, genuino, auténtico, no una amenaza, no una retaliación, ni una pelea estéril. Se ve en ellos el verdadero deseo de recuperar el país. ¿A través de trabajo? A través del trabajo, a través de las cosas que objetivamente le hacen bien al país, superando esquemas económicos fracasados y tratando de tener una discusión no de descalificación, sino de construcción, una discusión, una conversación propositiva, positiva, constructiva. Hay sed de eso en todas partes. Bien, señora Malavé, también a esta hora de la mañana nuestra audiencia tiene muchas preguntas. Ellos están participando con la etiqueta Primera Página y nuestro compañero de labores, Juan Carlos Rosso, va a dar lectura a ellas. Rosa, doctora Malavé, buenos días. Un escenario incluso bastante complejo, si se quiere, ¿no? El que habita Venezuela, sobre todo si se trata de entender desde el exterior, toda vez que, grosso modo, siempre tratan desde diferentes sectores políticos de agrupar todo lo que ocurre en diferentes escenarios bastante disímiles, sobre todo. Preguntas de la audiencia. Ramón Ramos, ¿hacia dónde se debe dirigir la lucha social en Venezuela para ayudar a recuperar el país y salir de una vez por todas de esta crisis? Otra pregunta también del mismo usuario, Ramón Ramos, ¿cree usted que en Venezuela hay una crisis de valores? Sí, completamente de acuerdo. Y en tu segunda pregunta está la respuesta. ¿Hacia dónde se tiene que orientar la lucha de la sociedad civil, la lucha social? Hacia la recuperación de valores humanos, de valores democráticos, de valores nacionales, recuperar el amor a Venezuela, la defensa de nuestro territorio, que aquí nacimos y tenemos una responsabilidad sobre esta tierra en la que nacimos. La lucha social se tiene que orientar hacia la construcción de una alternativa política que nos incluya a todos los venezolanos, absolutamente a todos, a los que están en Venezuela, a los que se tuvieron que ir y esperamos fervorosamente que regresen, con todos, superar esquemas de diatriba, de polarización que han destruido al país. Hacia eso se tiene que orientar la lucha social, para eso hace falta madurez, saber sobreponernos a nuestras propias emociones, sobreponernos a nuestra propia memoria de cosas muy tristes que hemos vivido y hacer un verdadero esfuerzo. Los seres humanos podemos hacerlo porque somos racionales, somos libres, podemos rectificar
construir una Venezuela donde se acabe esa división agónica de que o tú o yo podemos vivir aquí, o tú eres venezolano, o tú eres apátrida, o como se le llame. Ese es el desafío. Alejandro Galué publica: señora Malavé, sin un acuerdo político serio, la recién electa Asamblea Nacional, sin el reconocimiento del pueblo por su alta abstención y sin el reconocimiento internacional, tendrá entonces el mismo camino de la Asamblea Nacional Constituyente. No servirá absolutamente para nada. Un comentario muy propio que hace Alejandro Galué. ¿Tiene algo que agregar a este comentario? No, nada que agregar. Estoy de acuerdo con lo que él dice. Sin acuerdos políticos, sin una verdadera disposición de repuntar o mejorar o volver a iniciar valores y variables democráticas en el país, no va a haber ninguna solución al tema de las sanciones. Las sanciones se resuelven, y los bloqueos, en un camino progresivo de democratización, de transparencia institucional, de reinstitucionalización del país. Ese es el camino, esa es la vía, y para eso hacen falta todos los factores políticos y no un grupo que otra vez va a llegar a la Asamblea a hacer exactamente las mismas cosas que hemos visto que hacen desde el 2005 incluso. Remigio Sacriste, buenos días para la invitada. Todo lo que pasó el 6 de diciembre fue una abstención cuando tanto el partido de oposición y oficialismo fueron los que lograron, aquí falta el artículo, fueron los que lograron esto, porque llevan tantos años de mentiras. La publicación es de Remigio. Sí, Remigio, es verdad. ¿Cómo tú vas a lograr que la gente participe si tanto del lado del gobierno como del lado del sector que lidera la oposición llaman a la abstención? Los dos promovieron la abstención. El gobierno judicializó partido, generó desconfianza, aprovechó todo su aparato para decir que prácticamente que ellos iban a arrasar independientemente si la gente, como han hecho otras veces. Y el liderazgo opositor hizo prácticamente lo mismo. Era muy difícil que la gente... Ahora, la abstención afectó a todo el mundo porque, claro, tú no puedes hacer una cosa y esperar un resultado distinto. Si llaman a la abstención de una manera y de otra, pues la gente va a responder a eso. La gente responde a la política mucho más de lo que uno piensa. Aunque haya desencanto, apatía, frustración, etcétera, desconexión, la política termina siendo el oficio que conduce los destinos de la nación. Termina siendo eso. No hay manera de escaparse de eso porque podemos odiar la política, podemos decir que la política no sirve. Lo que no podemos es buscar otra forma, digamos, de vivir como sociedad bajo otro tipo de conducción que no sea la política. Eso forma parte de la naturaleza humana de todos los pueblos. Y entonces, ¿qué gana o de qué le sirve quizá al liderazgo de Juan Guaidó no participar en procesos electorales? Muchos analistas han dicho que incluso les conviene a este sector de la oposición mantenerse en un status quo con el gobierno nacional. Es decir, ¿qué piensa usted en referencia a estas denuncias que han venido haciendo o análisis de algunos politólogos? Esta estrategia le ha dado a la oposición lo que se llama el dualismo de poder. Han logrado tener control, por eso te digo, es que el problema es reducir la política a control. Han logrado tener control sobre activos de Venezuela, sobre la comunidad, algunos países de la comunidad internacional. Ese poder ejercido como un control sobre los activos, o sea, sobre los bienes y sobre algún tipo de, digamos, de protección que han tenido ellos aquí en Venezuela para desempeñar sus labores políticas sin que el gobierno los termine de perseguir o meter presos, bueno, todas las cosas que sabemos que han hecho. Esa especie de control les da un poder del cual no se ha logrado nada bueno para el país, no se ha logrado nada bueno. ¿Por qué? Porque es un control sobre activos, sobre bienes, sobre seguridad, que no le afecta al bien común de los venezolanos, no construye el bien común. Estamos frente a dos pueblos que se comportan muy parecido en cuanto a su concepción del poder. Muchas gracias, señora Malavé, por su entrevista. Se nos acaba el tiempo. Rápidamente, había una pregunta de alguien de la audiencia. Decía que vio su tatuaje del mapa de Venezuela, pero que ¿por qué no tiene el Esequibo? Que si no está a favor de recuperar este territorio. Estoy a favor de la unión de Venezuela para poder recuperar la economía, el Esequibo, las relaciones internacionales. Primero tenemos que unir a Venezuela y luego dar otras batallas mucho más complejas que si no nos unimos como pueblo no vamos a poder alcanzar. Bueno, muchas gracias y gracias a ustedes también por participar con nosotros en este punto de encuentro informativo Primera Página. Ya regresamos.